Entonces, con estos discursos de los que tengan en cabeza cabecera, que son las autoridades turísticas, que hoy estamos compartiendo nuestra plenaria de disposición de insignias, es para nosotros, los leones del Distrito 5, una alegría y una satisfacción que el presidente del Distrito Múltiplo Argentina, la Asociación Leonismo Argentino, es decir, el presidente de los Leones de Argentina, esté compartiendo con nosotros hoy esta plenaria. Realmente le queremos agradecer, Daniel, te queremos agradecer tu deferencia, tu esfuerzo. Vive ahora en este momento transitoriamente en Mar de Ajó, pero es de Río Grande, de la provincia de Tierra del Fuego. Queda realmente muy lejos. Anoche estuvo en Casilda, tomó colectivo a Retiro, de Retiro vino a Zárate el colectivo. Realmente ha hecho un esfuerzo para que juntamente con Adriana hoy esté compartiendo con nosotros esta plenaria. Vamos a escuchar entonces las palabras del pasado gobernador del Distrito 3, el león Daniel Merlo. Gobernadora del Distrito O5 y en su nombre a todos los integrantes de su gabinete, colegas pasados gobernadores del distrito, leones, leonas, invitados especiales. Cuando yo escuché por primera vez hablar de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, era mucho más joven que lo que soy ahora, lógicamente, no van a creer que no soy viejito. Y empecé a conocer el ideario y la filosofía de vida de los leones. Esbocé, como todo ser humano, un sueño. Y ese sueño lo hice por triplicado. El primero era que alguna vez el múltiplo de Argentina volviera a ser lo que otrora lo fue, y esto los leones viejos, que no es lo mismo que los viejos leones, lo conocen. Teníamos 8 distritos que conformaban el Consejo de Distrito Múltiplo de Argentina. Hoy son 5. Y son 5 porque hubo una fusión de distritos. Y esa fusión se produjo porque decreció la membresía del leonismo argentino, fundamentalmente a partir de la Guerra de Malvinas, en el año 1972, donde perdimos más del 50% de nuestros socios y nunca los pudimos recuperar. Ese era mi primer sueño, como león. El segundo era cuando descubrimos que la Argentina llevaba 17 años sin que tuviera, hoy se cumplen 17 años, un director internacional. Nuestro último director internacional por el área geográfica 3 fue Enrique Bottini en el año 1996. Desde allí hasta hoy, la Argentina no tiene un director. Falleció Luis Murat y el anterior, que fungió, Titi Marinelli, hizo que la Argentina en aquella época, cada 4 o cada 8 años, tuviera un director internacional. Ese segundo sueño está a punto de cumplirse. ¿Por qué? El FOLAC que nosotros, no nosotros, sino que organiza la CAC, la Comisión Asesora Permanente, todos los años en un país distinto de la América Latina, en Antofagasta en enero va a elegir un director por el área. Antiguamente los países pares les correspondían los candidatos que eran del norte y los países impares los que eran del sur. Eso se modificó a partir que el decrecimiento en la incorporación de nuevos leones hizo que el área perdiera 3 directores, que eran los que antes tenía. 2 que le correspondían a Brasil permanentemente y el tercero que era el que quedaba par o impar en la elección de ese FOLAC. No nos va a tocar en Antofagasta, pero es muy probable que en el próximo FOLAC, que va a ser en Cali, en Colombia, en el 2014, se concrete ese primer sueño. Y el segundo, se lo decía anoche en Casilda, a los leones de los 2. El único distrito regular que hoy tiene la Argentina, es decir, que tiene más de 1.250 leones, es precisamente el distrito 2. Los otros 4 distritos del país no llegamos a esos 1.250 leones. Y llevamos en esta situación hace ya más de 15 años. Entonces los desafiaba a los leones de los 2 a que cuando lleguen a 2.501 leones, o en realidad 2.502, se vuelva a desdoblar en el originario 7 y 8 que dieron
en el nacimiento del distrito O2 y podamos recuperar 2 distritos. No que tengamos uno con 2.500 leones, sino 2 con 1.250 cada uno. Y el primer sueño, ese que es el que nos espera a todos, ¿qué nos pasa a los leones que no podemos crecer? En realidad, no hace falta hacer un diagnóstico de la situación porque cada uno de ustedes ya tiene muchos años integrando gabinetes. Más de uno de ustedes ha repetido jefatura de zona, aquí hay pasados presidentes de consejo. Hay un capital leonístico en el distrito muy valioso. Y sin la experiencia, yo decía recién, de los viejos leones y no de los leones viejos, porque el león viejo está desdentado y ya no tiene ganas. El viejo león con su empuje, con sus 80 y con sus más, como lo pude ver hoy, desde la parte alta del escenario, ustedes me veían a mí, pero yo también los veía a ustedes. Es una constante que se está dando en el leonismo argentino. El leonismo argentino alguna vez, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, está sufriendo un problema de pérdida de membresía, no porque no se incorpore, sino porque no se puede retener. Esto es algo que venimos desde hace muchos años discutiendo en los foros latinoamericanos y del Caribe y que la Junta Directiva Internacional también está preocupada. Porque en definitiva el recambio generacional en algún momento se va a dar y de hecho ya hay muchos clubes que de motu propio lo están haciendo. Pero ocurre que hay un gran león que se tomó el trabajo de escribir porque los leones somos poco afectos a escribir. Tenemos una cierta tradición oral, es decir, decimos las cosas cuando las decimos porque hay otros que son muy egoístas y no se las cuentan a los que vienen en el camino. Y esto no le sirve al movimiento porque el conocimiento nuestro debe servir para aportar nuevos dirigentes. Yo hoy estoy con el micrófono en la mano y exactamente en menos de 360 y pico de días estaré sentado como están ustedes ahora y habrá otro que está con el micrófono dirigiéndose el mensaje. Si yo no transmito lo que aprendí en mis años de leonismo al que recién empieza, esto no se transmite por osmosis, no está en internet, sino que está en el corazón. Porque además hemos vuelto con estos materiales tecnológicos, nos hemos olvidado hasta de leer. Tito Rocchetti ha quedado convertido en un folleto olvidado en muchas bibliotecas de clubes de leones y que yo recomendaría en carácter de urgente que comenzáramos a releer. Porque parece ser que hubiera sido una visión premonitoria, profética, pónganle el nombre que a ustedes les parezca. Esos escritos de Tito Rocchetti llevan más de 10 años. La última publicación se hizo en la gobernación de mi distrito, por ejemplo, cuando Carlos Bruno lo era, ya por el año 2001. No ha habido ediciones posteriores. ¿Y saben qué es lo que estaba planteando Tito Rocchetti en esos libros? Lo que yo hoy parte de eso que él escribió les estoy transmitiendo a ustedes. La pregunta es, ¿qué nos pasó a los leones? Que cuando aquellos poquitos que plantearon que había un problema, ese problema él lo llamaba el cambio. Digo premonitorio porque el primer presidente internacional que utilizó, no creo que lo haya leído Tito Rocchetti, porque Tadej Subli cuando fue presidente del leonismo mundial no lo conocía, y utilizó por primera vez en su lema la palabra innovation, es decir, innovar. Y cuando visitó a la Argentina, a mí me tocó recibirlo en la Tierra del Fuego, en aquella época era presidente del club. Él estaba muy preocupado y eligió algo que nunca había ocurrido, porque siempre los presidentes internacionales llegaban a la capital federal. Es la primera vez que un presidente del mundo del leonismo aterrizó en el fin del mundo. Y fue así precisamente porque él sabía que había 2 clubes de leones, uno en Río Grande y otro en Ushuaia. Y dijo, bueno, ¿cómo es esto de estos leones que viven rodeados de nieve, rodeados del frío, de las distancias, de las Patagonias? Cuando yo escucho que, por ejemplo, para recorrer el distrito O4 uno se toma el 60 y lo puede recorrer. Ahora, al margen de todo esto, y acá no quiero, mi intención es aburrirlos ni transmitirles un mensaje pesimista, al contrario. Hoy ustedes me han reconfortado con la alegría que yo he visto en esta celebración y en esta plenaria. Yo venía preocupado, porque uno cuando llega a la máxima conducción que tiene el leonismo argentino, y aunque sea por un año y después nos vamos, no menos cierto es que esos leones han depositado la confianza en sus dirigentes, y nuestra obligación, por lo menos en el caso de quien les habla,
es reflejar la realidad que tiene hoy el leonismo en nuestro país. A mí no me gusta esconder la tierra abajo de la alfombra porque uno viene después caminando, se tropieza y se pega un chichón. O hacer como el avestruz, que es esconder la cabeza dentro del agujero. Nosotros debiéramos aprovechar el mix de experiencias que de alguna manera sintetizan hoy todos los distritos de la Argentina, en el sentido de capitalizar la de aquellos viejos leones luchadores que aún hoy continúan su labor, con la de los jóvenes, pero dejándolos en los clubes, y ahí es donde quiero llegar, que se puedan desarrollar. El problema de la falta de retención que tiene el movimiento, y yo no soy Einstein, ni lo quiero ser, es precisamente la célula madre de nuestro movimiento, se llama Club de Leones. Lo otro es coyuntural. La jefatura de zona, la de región, la vicegobernación, la gobernación, la asesoría del Consejo de Distrito Múltiple o la presidencia. Pero eso no sería posible porque para que un funcionario esté presente o sentado en la mesa cabecera, primero pasó por un club. Y ustedes deben preguntarse por qué esos funcionarios llegaron en su momento a donde están. Y en realidad el mérito no es del león, el mérito es del club que lo parió como león. Y cuando ese club fue capaz de mirarse hacia adentro, esto me lo decía recién un león, con un gran sentido común, y que lamentablemente en el leonismo, aunque parezca mentira, no es el más común de los sentidos. Y esto no es un juego de palabras, sino que es una realidad. Me decía Daniel, ¿por qué no somos capaces, después de tantos años, por ejemplo, de empezar a pedir disculpas con aquellos leones con los que tuvimos problemas? ¿Por qué no somos capaces de retrotraer situaciones que existen y cada uno de ustedes los conoce? Yo no lo voy a hacer público porque no es necesario, y que se mantienen hasta el día de hoy con nombres y apellidos de pasados gobernadores peleados, y uno se pregunta por qué, con estupideces. Porque lo que no se dan cuenta los funcionarios y los clubes en sus discusiones es el daño que le estamos ocasionando al movimiento, porque si nosotros no incorporamos socios en los clubes no vamos a tener dirigencia. Y si no tenemos ni socios ni dirigencia, no vamos a tener movimiento. Esto es un voluntariado. Nadie nos obliga a estar aquí presentes un día domingo como el de hoy, en el cual, más allá de estar acompañando a Clara en su asunción como gobernadora del Distrito 5, podríamos quizás estar dedicados al ocio, durmiendo a la siesta o paseando, y sin embargo ustedes están aquí. Y no solamente porque son funcionarios de un gabinete, y no solamente porque asumieron el compromiso de llevar esa responsabilidad durante este periodo fiscal, sino porque también a lo mejor están muy preocupados. Quizás los más jóvenes no. Yo les pregunto, de los que hoy están aquí presentes, ¿cuántos leones hay? Les pido por favor que se pongan de pie, que tienen un año como león en su club. Un año como leones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 leones. ¿Con 2 años? Gracias, León. Tomen asiento, por favor. Esto no es un invento mío, esto se lo copié. Yo siempre he dicho que el agujero del mate ya está inventado, entonces hay que copiar lo bueno. Y muchas veces hasta en eso nos olvidamos, porque a veces uno cree que cuando llega una función hay que empezar de cero, y se olvida que venía haciendo las cosas a lo mejor bien, la cambiamos, típicamente argentino. ¿Por qué les hago esta pruebita para que todos ustedes lo vean? Porque esto es una prueba evidente, y esto ocurre en los 4 distritos de la Argentina. En el O3, en el O4, en el O5 y en el O1. El único que se salva es el O2, como decía, por hoy 1800 y pico de leones. Si hoy en esta plenaria, donde prácticamente está reunida la flor y nata del distrito O5, tenemos esta realidad, es porque algo no está bien. No digo que esté mal, y estamos a tiempo de revertirla en tanto y en cuanto seamos conscientes, por un lado, de detectar que esto es un problema, que lo debemos resolver, que nos debemos fijar un plazo, tampoco debe ser hoy, sino a mediano plazo establecer un trabajo
de compromiso entre el Consejo de Distrito Múltiple O y sus asesores, que son los gobernadores en ejercicio, los pasados gobernadores que lamentablemente la asociación no ha sabido todavía encontrarles un lugar, porque en los distritos donde los PDG no tienen espacio son desaprovechados durante toda una vida y se olvidan de lo que invirtió la asociación en formar un pasado gobernador de distrito. Y en otros casos son tan mezquinos esos colegas que se olvidan de transmitir sus experiencias, lo bueno y lo malo, al que viene en camino. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como obligación, además de estar en un club, el que quiere. El que no quiere hacer una carrera lingüística no está obligado. Pero tenemos que pensar que alguien tiene que continuar con lo que don Melvin John allá por 1917 dio en llamar en lo que es hoy nuestra Asociación de Leonismo Argentino. Entonces volvía, y acá termino y cortito para no aburrirlos. Si somos capaces, con grandeza, de pedir disculpas, no digo de poner la otra mejilla, de hablar con el que fue un adversario circunstancial e incluso pudo haber sido hasta un enemigo, entre comillas, leonístico, lo cual sería terrible, pero que lamentablemente hoy ocurre en muchos lugares. Que el padrino vuelva a recuperar el rol que supo tener si su ahijado desaparece de una reunión, que ir a preguntarle qué le pasó. Porque no sabemos hoy si hay un problema familiar, económico o de disgusto con un león. Si no lo puede resolver el presidente, allí estamos las vacas sagradas, como nos dicen algunos leones. Llamen a los que de alguna manera ya estuvieron en su momento, que quizás puedan ser amigables componedores. El leonismo de la Argentina y del mundo necesita de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y digo mujeres, y descubrimos que el Consejo de Distrito Múltiple de Argentina hasta el día de hoy no tiene ninguna mujer presidenta en su historia. A pesar de que desde 1987, en la Convención Internacional de Taipei, se aprobó que la mujer pudiera ser león. Acostado en muchos distritos, no digo que el caso circunstancial, pero si ustedes promedian la cantidad de hombres por la cantidad de mujeres, van a descubrir que la balanza está notoriamente inclinada para un lado y en perjuicio del otro. Ahora, a las mujeres nadie les va a regalar nada. El espacio lo tienen que ocupar ustedes. Pero para que eso ocurra, tenemos que empezar a discutir que no traemos a la mujer a un club para que sea una más, para que lave los platos o para que haga las compras, sino para que sea un par de nosotros mismos. Ni hablar con los clubes leos, que en algunos clubes les molesta, porque claro, envejecieron, y los chicos son cochincheros, y los chicos ahora se emborrachan, y los chicos ahora se pelean, y sí, nosotros nos olvidamos que ahora fuimos chicos también. Yo sé que no es fácil, porque la juventud nuestra no es quizás la juventud de esta. Tan distinta es que, por ejemplo, la mía transcurrió sin un televisor, porque no se había inventado. Pero cuando yo era chico escuchaba radio con mi papá. Si miro para algunos troleones, escuchaban la radio galena, pero no importa. ¿Esto qué quiere decir en apretada síntesis, amigos del Distrito 5? Primero, me voy muy contento de la reunión, por su recepción cálida, a mi esposa Adriana y a quien les habla. Segundo, porque a pesar de lo que decía Quique, y es cierto, nosotros hemos salido el día viernes desde Mar de Ajó, nos agarró el paro de colectivos de la UTA en Capital, y nuestro micro que debía salir a Casilda a la hora 20, recién lo hizo a la 1:30 de la mañana de ayer, con lo cual llegamos a Casilda a la hora 6 de la madrugada y a las 10 empezaba la plenaria. Y de allí nos venimos anoche a las 2:30 de la mañana cortando la cena plenaria de los dos para poder estar presente con los de ustedes. ¿Pero saben por qué? Porque el presidente tiene que predicar con el ejemplo. Porque el gobernador tiene que predicar con el ejemplo. Porque los funcionarios del leonismo argentino, para ser creíbles, no es que uno se mande la parte. Ustedes lo van a ver en su accionar cotidiano y con el tiempo van a decir, este fue un buen gobernador, más o menos regular, este es un agrandado, este es un pamparrón, este es un petizo, este es el gordo alto, etcétera, etcétera. Pero en definitiva lo importante, y aquí sí, era volver a lo que les decía al principio. Yo les ruego encarecidamente dentro de los clubes
El mayor problema que se plantea se llama comité de afiliación. ¿Por qué digo mayor problema? Porque es el que tiene en sus manos, como decían los emperadores romanos, con el pulgar hacia arriba o hacia abajo, la potestad o no de incorporar un socio. Lo hemos discutido en el Consejo y hemos acordado a través de cada uno de los gobernadores empezar a replantear los comités de afiliación, porque si ustedes creen que está escrito que en algún lado dice que hay que poner una bolita negra, no está escrito en ningún lado. Si ustedes creen que en los estatutos y reglamentos del leonismo dice que si no lo conocen al león no puede curar o no se puede incorporar, eso tampoco está escrito en ningún lado. Son usos y costumbres. Algunos usos y costumbres en el movimiento están bien y otros están mal y hay que cambiarlos. ¿Y por qué el cambio? Porque ahí veía lo que decía hasta el Sublí cuando él hablaba de innovación y lo que decía Tito Rocchetti. Los sectores medios, que somos los que integramos los clubes de leones, por lo general somos muy poco propensos al cambio, le tenemos pánico. A la palabra cambio por lo general se la asocia con revoltoso, revolucionario, comunista, zurdo o como ustedes lo quieran llamar. Más gráficamente dicen, este es un rompe. Pero traducido al claro lenguaje de los leones, si ese comité de afiliación no es generoso en la evaluación del candidato, y por ejemplo, como me contaba un presidente de club, que en su distrito había ocurrido que se propuso a un león y lo habían rechazado porque le había hecho la medianera y no se la quiso pagar. Y que a otro no lo habían aceptado como socio porque era el gerente de un banco. Y el presidente del club había liberado cheques sin fondo. El problema es que el presidente del club no se da cuenta que el que está cometiendo un error, ni hablar de que es un delito, es el león que libera el cheque y que no tiene fondo. ¿Qué culpa tiene el gerente que no se lo va a pagar? Y muchas veces pasa, cuando no conocemos el resto de la selva, al potencial socio. Confíen en el padrino. Esto es una sugerencia, no es una imposición, sino simplemente es el haber escuchado durante muchos años. Yo dejé la gobernación allá por el año 2006. Y en esos 7 años me tomé el trabajo de recorrer la Argentina y América Latina y parar la oreja y preguntarles cómo trabajan los otros clubes, cuáles son sus problemas, qué es lo que les está pasando. No me hubiera ido tan lejos, si me hubiera quedado acá, que hubiera aprendido mucho más rápido. Lo que pasa es que por ahí no se animan a decirle a sus dirigentes cuáles son los problemas que hay en los clubes. Amigos leones, en el leonismo no hay secretos. Y si hay secretos puede durar un poquito. Hoy con la tecnología, vía mail o vía telefónica, en menos que canta un gallo se sabe todo lo que ocurre. ¿Esto qué significa? Simplemente la recomendación: no tengan temor de traer gente que no conocen a un club. Tampoco significa que cualquier persona que pase caminando le van a pegar un palazo en la cabeza, como dicen los jóvenes a la bolsa, un pin y convertirlo en un socio. Pero sí un criterio más amplio y más generoso. ¿Saben por qué? Porque muchas veces en los clubes con muchos años de fundación, yo tenía 8 cuando se fundaba este club de leones de Zárate. Está por cumplir 50 años Zárate. Yo tengo 58, imagínense cómo han cambiado las cosas. Hay que ser en la medida de lo posible. Tampoco quiere decir que estén todos los leones de acuerdo con lo que el presidente del Consejo está diciendo, y es muy probable por las caras que estoy viendo, que quizás los más jóvenes sí, y los más viejos no, y eso es lógico que ocurra. La cuestión está en que uno les habla con el corazón. Todo lo que uno ha aprendido se lo queremos volcar a ustedes, para que ustedes a su vez se lo transmitan a los que están afuera, para que no conviertan en el secreto mejor guardado las obras de los leones. Yo me enteré hoy de la construcción de la escuela del Distrito 5. Ni les cuento de las obras de servicio de muchos otros distritos que ustedes no conocen, por culpa nuestra, teniendo las herramientas a nuestro alcance para hacerlo público. La asociación no se lo va a sacar en la revista Limes a la hora de servicio o a la fotografía si los clubes no se la mandan a la asociación. Eso es trabajo del secretario. Si el secretario no le manda en su momento oportunamente, no hacen el cambio de dirección, van a dejar de recibir la revista. Y hay muchos clubes que no le están. Yo digo, ¿qué pasa? La asociación no me manda la revista. No, el club se equivocó.
Pregúntenle al secretario y revisen qué es lo que pasó. Acá era más fácil, porque antes los formularios se hacían a mano, hoy es por internet, pero si León no maneja internet tendrá que buscar un tío, un sobrino, un nieto que se lo haga. Amigos, me pone muy contento que ustedes estén aquí compartiendo con Clara y con mi esposa y quien les habla, los vices, que son los que van a continuar la labor. Yo apelo a ustedes, si algo, aunque sea el 10% de lo que yo les estoy planteando, lo repiensan, lo discuten en sus clubes, que los comités traten de ser más flexibles en la selección de sus candidatos, que no creamos que con nosotros se termine el mundo, porque no somos el ombligo del mundo y nadie es eterno, salvo los diamantes. El día que nosotros entendamos esto, realmente vamos a poder decir con todo orgullo, nosotros servimos. Gracias.